Todo el mundo está hablando de este señor, Ronald Araujo. Y no precisamente por sus aciertos. La mayoría le echa toda la culpa de la eliminación del Barcelona ante el Inter en las semifinales de la Champions League. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es Araujo el culpable de la eliminación del Barcelona en la Champions League? ¿O la afición culé simplemente está descargando su frustración con el primero que pasó al frente? Eso es lo que analizaremos en este video. Mucho gusto a todos, yo soy Edgar y este es el diario de un culé. Viene André Gómez para Jordi Alba, la última, le queda a Messi, está... ¡Gol! Para conseguir la respuesta a nuestra pregunta, dividiremos el partido en dos partes, antes de Araujo y después de Araujo. Primero, antes del ingreso de Araujo al partido. Minuto 20 de partido. Pedri hacía hasta lo imposible para tratar de recuperar la pelota. Consigue recuperarla, la pelota termina en los pies de Frenkie de Jong, quien ve libre a Dani Olmo y simplemente le da el pase. Y es Olmo quien teniendo más opciones todavía de pase, decide por alguna estúpida razón hacer una especie de gambeta totalmente innecesaria. No le sale, la termina perdiendo y la jugada termina con el primer gol del Inter. Este gol es solo y únicamente responsabilidad de Dani Olmo. Más adelante es verdad que terminaría marcando el gol del empate, pero eso no quita el garrafal error que cometió en esta jugada. Si nos fijamos bien, antes de recibir el balón tenía varias opciones de pase y te pares a pensar el tiempo que necesites, jamás entenderás por qué tomó esa decisión. Puedes decir que es mérito de los jugadores del Inter por la presión que ejercen sobre él, pero si nos fijamos, Olmo todavía luego de recibir la pelota y girar sigue teniendo opciones de pase y hasta libertad para avanzar con el balón. Su error es intentar hacer una gambeta en una zona tan delicada. Esto es sencillamente imperdonable. Recordemos que el Barcelona pagó 60 millones de euros al principio de temporada por Dani Olmo. Luego, más adelante pasaría exactamente lo mismo con Gerard Martín. Minuto 41. Íñigo le da un pase de rutina a Gerard Martín. Un pase común y corriente hacia la banda. Y pasa algo parecido a lo de Dani Olmo. Gerard Martín, que sabemos que es un jugador muy limitado en cuanto a su traslado con la pelota, se le va largo el control y termina perdiendo el balón. Aquí, aunque hay un error que se da por su falta de habilidad, hay un error en el control de la pelota, también es un error de interpretación, ya que no se le pasó por la cabeza que tenía muy cerca a muchos jugadores del Inter acechándolo y además tenía opciones de pase. Eso sin tener en cuenta que es totalmente consciente de que es Íñigo Martínez quien le acaba de pasar la pelota. Todo este contexto significa peligro. No quiere decir que no puedas intentar algo diferente en esta situación, pero es simple. Todo lo que vayas a intentar que no sea jugar fácil en corto será un error garrafal y terminará en una jugada de peligro sí o sí, por la zona en la que pierde el balón y por cómo estaba parado el equipo en ese momento. Lo lógico era jugar fácil en corto con Pedri, que lo tenías de frente, o devolverla. Ahí la termina perdiendo, jugada peligrosa, y Cubarsí termina cometiendo un penal. El portero no consigue atajar y 2-0 para el Inter. Hasta aquí tenemos dos errores que terminan en goles, precisamente dándole toda la ventaja al Inter, que más que salir a jugar un mano a mano, salió simplemente a aprovechar los errores del Barcelona. En fin, el Barcelona 2-0 abajo, sin Araujo en cancha. Ahora, también hay que recalcar que Gerard Martín hace un partidazo en la segunda parte, donde termina regalando 2 asistencias para el empate del partido, y Dani Olmo consigue marcar precisamente el gol del empate. Ambos, de cierta manera, terminan enmendando su error. Minuto 76 y aquí empieza la desgracia. Ingresa Ronald Araujo al partido. Hasta aquí habían sucedido
mil cosas. Se puso 2-0 abajo el Barcelona, descontó Eric García, empató el partido Dani Olmo, hubo un posible penalti sobre Lamine Yamal, Sommer atajó hasta lo impensable. Y ojo, también hay que tener en cuenta otra cosa. Tenemos errores provocados por pérdidas de balón en la media cancha, pero lo que es la defensa hasta este momento del partido estaba haciendo una actuación impecable. Íñigo Martínez y Cubarsí hicieron un partido magistral. Luego de 87 minutos y dejarse la piel en el campo, Rafinha por fin conseguía traspasar lo que parecía una muralla impenetrable gracias a la actuación del portero Jan Sommer, y por fin nos volvía el alma al cuerpo y el Barcelona parecía conseguir lo que tanto merecía. Parecía por fin vencer todos sus fantasmas. Parecía por fin estar en el sitio donde siempre mereció estar. El Barcelona tenía un pie y medio en la final de la UEFA Champions League, o al menos eso parecía, porque aunque todo el equipo se había dejado la piel, la tan ansiada final parecía no estar en los planes de Araujo. Minuto 93, solo 2 minutos separaban al Barcelona de la final. Y aunque sí es verdad que hay gente que piensa que Gerard Martín recibió falta en esta jugada, tenemos a Ronald Araujo que estaba jugando su partido totalmente aislado de lo que estaba sucediendo en la cancha. Y la jugada termina en gol. ¿Cuál es el error de Araujo en esta jugada? Muy simple. Un hombre que mide 1,90 m y pesa 100 kilos en el mejor momento de su carrera, habiendo ingresado de cambio y disputado solo 15 minutos hasta ese momento, se deja ganar el balón por un señor de 37 años que había disputado los 93 minutos hasta ese momento del partido. El hombre de 100 kilos, 1,90 m y 26 años terminó metiendo el pie como una princesa, como un niño de kinder, al minuto 93 en una semifinal de Champions, ganando por un gol a solo falta de 2 minutos para terminar el partido. Tenía un solo trabajo. No importaba lo que tuviera que hacer. Podía cometer el penal, podía romperle la pierna al rival, lo que sea, menos dejar que rematara al arco. Un solo trabajo y no lo hizo. Empate y a la prórroga. Pero eso no es lo único. Faltaba más. Minuto 98 de la prórroga. Araujo de nuevo tiene un duelo físico contra un delantero del Inter. Delantero que, por cierto, venía de una lesión y estaba jugando con molestias más o menos desde el minuto 50 de partido. Había arrancado de titular y estaba totalmente fundido. Y recordemos que Araujo había ingresado de cambio. Hasta ese momento tenía más o menos unos 25 minutos disputados de partido. Y aquí Araujo tiene de nuevo una misión, una sola misión. No es recuperar la pelota, no es hacer el mejor bloqueo defensivo de la historia, no es ni siquiera quitarle el balón. Su única misión es no cagarla. Solo eso. El delantero del Inter está totalmente encerrado, sin pases claros. Su única opción era mandar el balón hacia atrás. Araujo no tiene por qué hacer absolutamente nada, solo quedarse parado, así como lo están viendo exactamente en ese mismo lugar. Intenta anticipar, sabrá Dios qué, y termina dándole luz y opciones a un delantero que daba por perdida la pelota. Este hombre no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Solo agradecía que Araujo tuviera el IQ de una ardilla y se haya equivocado de semejante manera. Aprovecha el error, se mete al área, termina dando un pase atrás, el jugador amaga con rematar al arco y mientras todo eso pasa, a Araujo le da tiempo de volver. Y con el 4 de IQ que tiene, a su cerebro solo se le ocurrió esconderse detrás de Cubarsí para ayudar absolutamente a nada. Ya igual haber logrado otra cosa sería un milagro. El error ya lo había cometido hace 5 segundos atrás. Gol
del Inter, adiós a la final de la Champions, adiós al triplete y a la basura todo el trabajo y sacrificio de meses y meses de esfuerzo de todo el equipo. Ahora, la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿tiene Araujo la culpa de la eliminación del Barcelona? Y la respuesta obviamente es no. Ni siquiera se me ocurre un solo contexto donde se le pueda echar la culpa de una derrota a un solo jugador. Hay muchos factores y muchas situaciones que de acabar diferente hubieran cambiado totalmente el rumbo del partido. Ocasiones falladas de los delanteros, pases perdidos que terminan en gol, pérdidas innecesarias en la media cancha, que tal vez de no haber ocurrido o de haber ocurrido de otra manera diferente, cambiarían totalmente el contexto del partido. Ahora, lo que sí tiene Araujo es una gran responsabilidad y un alto porcentaje de responsabilidad, un muy alto porcentaje de responsabilidad en la derrota del Barcelona. Porque aunque pasó todo lo que pasó, con simplemente haber tenido un rendimiento regular o siquiera aceptable y no pésimo y lamentable, digno de un jugador debutante de tercera división, el Barcelona hoy estaría en la final de la Champions. Araujo simplemente decepcionó a toda la afición del Barcelona dando un rendimiento por debajo siquiera de lo aceptable. Hay mucha gente que dice que Araujo decepcionó porque se esperaba mucho de él, porque antes era bueno y ya no. Pero la realidad es que este jugador viene cometiendo este tipo de errores desde prácticamente que es futbolista profesional y se le han perdonado siempre con la excusa de su falta de experiencia y con la frase de puede mejorar, pero ya tiene 26 años y sigue cometiendo los mismos errores que cometía cuando tenía 18 años. Al aficionado del Barcelona no le molesta que Araujo no rindiera como en su mejor momento. Le molestó que no rindiera ni siquiera por encima del nivel de lo aceptable, porque es que a las situaciones a las que se enfrentó ni siquiera fueron situaciones difíciles, fueron situaciones que se podían resolver de una manera totalmente simple y sencilla, y él terminó complicando por su falta de intensidad al entrar al partido. Este tipo de errores se le puede perdonar a un jugador de 18 años que está empezando su carrera como Cubarsí, pero no a un veterano de 26 años que ya es hasta capitán del equipo. La verdad y la única realidad es que Araujo es exactamente el mismo jugador que era hace 6 años. Y es exactamente eso lo que se le critica. Se le ha evaluado siempre bajo su proyección, bajo lo que puede llegar a ser, y jamás se le ha criticado bajo su realidad y su actualidad. Jamás evolucionó, ni siquiera dio el salto estratégico y mental que se requiere para ser un defensa titular del Fútbol Club Barcelona. Por eso, jugadores con menos físico, pero con más inteligencia, le terminaron ganando la titularidad. Te puede gustar más o menos Araujo, le puedes seguir teniendo fe o no, pero no puedes enojarte con la gente que lo critica y le exige más a un jugador que simplemente no ha dado el nivel y que se quedó estancado en el pasado.